Bienvenidos a este, no tengo el número de spot laboral que llevamos, pero al spot laboral de ADRA, que hacemos los lunes cada 2 semanas, esta vez con un tema del calendario del Mundial que nos trastocó un poquitito la periodicidad, pero ya estamos on the road again. Eh, este spot laboral, que como todos saben, digamos, el spot laboral de ADRA, de la Comunidad de Asuntos Laborales y auspiciado por Byton, y que siempre se lo dedicamos al colega Emilio Parodi. Vamos a arrancar con Solange Ripoll, que arrancamos con una parroquial, como dice el cura en algún momento de la misa, noticias parroquiales o avisos parroquiales. Nos va a contar de una actividad de ADRA que estamos lanzando ahora, donde ella participa y está liderando desde la comunidad de talento de ADRA. Y después vamos a tener, como está anunciado, a Lucas Fernández Aparicio, ex ministro. Me cuesta decir secretario, porque el rango que tuvo fue de secretaría, pero a mí me cuesta todavía decirle que es una secretaría a trabajo. Bueno, Lucas, muchas gracias por estar ahí. Y Solange, arrancamos con, ¿nos querés contar un poco de esta certificación? Perfecto, sí, gracias, Gus. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Buenas Les cuento un tardes. poco desde lo que es la comunidad de talento de ADRA. Estamos lanzando lo que es la segunda edición de la certificación en talento, la llamamos Talento en Acción. Un poco el objetivo de ese nombre es porque no solamente hacemos foco en lo que serían los aspectos conceptuales de los procesos o las distintas verticales de talento, sino que lo que buscamos es ver qué pasa en la aplicación de esos procesos en el día a día de una organización. ¿Sí? La certificación en sí tiene un esquema en el cual tenemos en total 7, en realidad son 8 clases virtuales, ¿sí? Que las hacemos por Zoom los días martes de 7 a 9 de la noche y hacemos al final de la certificación una reunión presencial que no es obligatoria. Lo comento en particular por si hay personas del interior que tienen interés en anotarse, que no es obligatorio la participación en este panel, que lo llamamos panel porque básicamente es el cierre de la certificación, y lo que buscamos en ese cierre es contar con número unos de recursos humanos que puedan dar cuenta un poco de lo que pasa en la gestión de talento en cada una de esas organizaciones. El recorrido en términos de las temáticas que se tratan, como les decía, son distintos módulos. Arrancamos con una primera sesión de presentación y explicación de lo que va a suceder a lo largo de la certificación. La primera temática está vinculada a lo que es una estrategia de gestión de talento, qué significa talento, performance, etcétera. Dos cuestiones siempre que se ponen en la mesa de discusión al momento de hablar de talento. Luego empezamos a trabajar ya en cuestiones de, bueno, cómo evaluamos el talento y qué significa valorar el talento. El tercer módulo está más vinculado a todo lo que tiene que ver con learning, qué significa esto de formación, desarrollo de liderazgo. Por eso también después trabajamos una temática vinculada al liderazgo y desarrollo de líderes y gestión de cultura. Luego empezamos a trabajar ya en procesos de reclutamiento, o muchas veces lo que hoy en día conocemos en algunas organizaciones como marketplaces internos, que tiene que ver con la gestión de procesos de promoción y movilidad interna dentro de Claro. las organizaciones. Entramos en analítica de datos de gestión de talento, y para el cierre en cuanto a contenidos conceptuales trabajamos lo que es gestión del cambio, con foco en cómo ayudamos a las personas a adquirir las competencias que se requieren en un proceso de cambio. Y bueno, obviamente contamos hacia el final, como les decía, con el panel La presencial de integración con cierre. los directores de recursos humanos. Y contanos quiénes te Exactamente. acompañan en este viaje como instructores, docentes, catedráticos. Somos varios. El primer módulo justo lo arranco yo, pero después también están como docentes Ramiro Marchesotti, que muchos lo conocen, que trabaja activamente y ha dado varios talleres también en ADRA. Lorena Blanco, que también tiene una experiencia súper vasta en lo que es gestión de talento en diferentes organizaciones multinacionales.
en particular en la industria financiera. Después también está Cassandra Giuliano, que nos da soporte y que va a estar liderando todo lo que es el módulo básicamente de liderazgo y cultura. Luz Améndola, que también trabaja en Globant, en todo lo que es el área de soporte, procesos de gestión del cambio a organizaciones. Vieron que en Globant, Ajá, más allá de que ellos mismos tienen un área de gestión del cambio, también tiene un área de gestión del cambio para clientes. Y nos parece justamente interesante traer su mirada, porque trabaja con diversos clientes y puede aportar también qué es lo que claro. ella percibe como trabas en procesos de cambio en distintas organizaciones. Bueno, muy bien, ¿Sí? enterados entonces, comunicados. ¿Cuándo arranca la certificación, Soli? La certificación arranca en el mes de agosto, el 11 de agosto, hasta fin de este mes estamos recibiendo inscripciones. Aclaro que no hay mayores requisitos que contar con mínimamente 1 o 2 años de gestión en recursos humanos. No necesariamente tienen que ser personas de talento. De hecho, el año pasado, en el primer grupo, tuvimos varias personas que venían por ahí de áreas más duras de la gestión de HR, que querían conocer un poco más de lo que es la gestión del talento. Y también aclaro que contamos con distintos precios en función de si la persona es socio o no de ADRA, socio activo o no, y también para Claro. aquellas personas que por ahí tienen interés en asociarse y hacer la certificación, también tiene un precio bonificado. Bien. Rosela Molero acaba de publicar en el chat, tienen el link para la inscripción. Exacto, Así que está exactamente. todo funcionando en equipo, bárbaro. ¿Viste? Al mismo tiempo. Y también les aclaro que si quieren van a ver diversas publicaciones que se hicieron a través del LinkedIn de ADRA, donde Sí. ahí tienen un link a un brochure con toda la información ya más detallada de cuáles son los principales contenidos que se ven en cada módulo, quiénes son los docentes y demás. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Soli. No, muchas gracias a vos, Gus, por este espacio. Y feliz día del amigo, Soli. Y feliz día del amigo, exactamente, para vos y para Chao. todos. Muchas Chao. gracias. Gracias. Bueno, Lucas, como fuera anunciado, vamos a Lucas Fernández Aparicio, que fue secretario de Trabajo de la Nación, y que nos va, como decía el título, de esto de la reforma paso a paso. ¿Por qué, digamos, paso a paso? Porque el tema es esto, cómo se está implementando, digamos, más allá de su factura legislativa o todas estas cosas, cuál es el decurso de esta iniciativa, de esta legislación en la realidad cotidiana, ¿no? Si genera empleo, no genera empleo, si moderniza, si no moderniza, en qué medida nos facilita la gestión o nos complica la gestión a los que estamos en recursos humanos, un poco todo esto, ese paso a paso, esa primacía de con este llamado de Mostaza Merlo, a esta primacía de los hechos, digamos, ¿no? Más allá de lo que es la letra publicada en el boletín oficial. Bueno, Lucas, buenas tardes y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí. Porque vi el spot del querido Carlos Tomada y, Uf, sé que vienen con esa experiencia tecnológica tremendo, ¿no? Sí, tremendo. No, muy sí, interesante igual el spot. sí. Eh, bueno, gracias Gustavo, gracias Adra. Veo muchos amigos que están participando del encuentro. Muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo a Mariano Muñoz, con quien me tocó compartir recorrido también en la experiencia que contaste que tuve. Claro, vos estabas en Nación, él estaba en provincia. Correcto, correcto, Así es, pero así hicimos es. un montón de cosas ¿Estás juntos ahí, y además... Mariano? Ah, está Sí, ahí, sí, 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 lo había estoy visto, lo había acá, estaba visto. medio incógnito, pero acá. Gracias, Lucas, un placer Mariano, no te verte. veo. Ahí Ah, está. Hola, buenas tardes, Mariano. buenas tardes, buenas Qué tardes. lindo volver a tenerte. Sí, estuve medio escapado. Pero es Sí, cierto, Bueno, sí, Mariano, un estaba gran Lucas ahí en abrazo. Nación y vos estabas en provincia, Mariano, ah, en los años de Macri en la presidencia y María Eugenia así es, Vidal en el gobierno así de la es. provincia de Buenos Aires, ¿no? Nos hemos divertido bastante juntos con Lucas. Tenemos Sí, unas sí, Bien. sí. cuantas anécdotas que podríamos compartir en algún momento. Sí, que son las más interesantes, ¿no? Porque finalmente
si de algo se trata lo que hacemos, es entender la realidad, mapear la realidad. Bueno, un poco mi enfoque de esta presentación tiene que ver con eso. Mariano, un gusto verte, te mando un gran abrazo. Igualmente, Lucas, Bueno, celebro estoy estar acá. compartiendo. ¿Ustedes están viendo Sí, la sí, pantalla? ¿Se está Sí, viendo? Bueno, metela en se el ve perfecto. bien. Bueno, yo hablaba con Gustavo y me parece que está muy bueno el approach que hace Gustavo. Yo quiero bajar a la realidad del momento que vivimos, ¿no? A la realidad de las organizaciones empresarias. Yo les hablo mi historia, mi trayectoria. Yo fui dirigente sindical muchísimos años, de comisión directiva de un gremio nacional, estatal. Mi formación tengo un magíster en administración pública y después tuve un paso por el gobierno de Mauricio, como contaban recién, en distintos roles, primero en transporte, con mucha agenda con el sindicalismo de transporte, que es el más poderoso del sindicalismo, en términos de capacidad de acción, etcétera, y su relevancia en la CGT. Pero después terminé en el último año y medio, me tocó conducir la Secretaría de Trabajo, que en ese momento el Ministerio pasó a ser Secretaría y la agenda laboral estaba bajo mi jurisdicción. Allí compartimos un montón de anécdotas con Mariano. Y bueno, después de la gestión en el gobierno, dejé el Estado y ahora estoy dedicándome a la actividad privada con la consultora y con mis socios que son Juan y Federico Yaer, que creo que Juan ha participado en ADRA, es un viejo Sí, miembro de sí. ADRA. ¿Cómo no? Ha sido Viejo presidente de la miembro, institución, nada, sí. claro, correcto. Así que, bueno, estamos trabajando mucho en pensar este nuevo marco, este nuevo contexto, y yo los quiero invitar de lleno a la presentación. Voy a presentar una mirada sobre lo que creo que nos conviene reflexionar y, por supuesto, después, como le decía Gustavo, abrir al intercambio con él y con todos ustedes Y para donde hacer estás Zoom. con Juan Jaer y su hijo es homenaje a Armani, ¿no? Porque se llama pulpo en inglés, octopus, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí. Octopus Consultores, porque un poco creemos que en esto que hacemos hay que tener varias manos, hay que gestionar varias cosas al mismo tiempo. Mirá, estoy haciendo un MBA en el IA y ahora terminándolo, y me encantó la propuesta académica de entender el non-market, ¿viste? La estrategia de fuera de mercado, y creo que básicamente eso somos en Octopus, entender las dimensiones que están por afuera del análisis estrictamente de mercado, que muchas veces son las más relevantes para la sostenibilidad, para el avance, para la gestión, para la competitividad de las organizaciones o para la viabilidad de algún negocio en particular. De esto sabe Mariano más que nadie. Muchas veces aspectos que tienen que ver con la licencia social, la licencia sindical o cuestiones que tienen que ver con regulaciones o asuntos públicos terminan siendo el pasa o no pasa de un negocio. Pero vamos a lo que nos convoca. Y Dale. por eso, perdón, y por eso Octopus, ¿no? Porque tratamos de entender en todos esos aspectos que, entre otras cosas que hacemos, ¿no? Pero Si bueno, me yo los quiero permitís, invitar. Lucas, es muy apropiado porque eso es hand-on, o sea, eso es meter la mano. Y de eso se Exactamente, trata un poco la gestión de recursos humanos. Meter la mano en el 100%. buen sentido, ¿eh? Digo, Sí, sí, para sí. cualquier suspicacia. No Por en la favor, lata, no por en la favor. lata, no en la Correcto, lata, vamos, no en la vamos, lata, vamos. en el problema, en el Exacto, dilema, en el problema, en el desafío. sí. Bueno, yo los quiero invitar a primero pensar el contexto en el que nos encontramos. Yo creo que la reforma laboral se circunscribe en un contexto de transformación que está viviendo la Argentina muy complejo y muy profundo, ¿no? Donde la reforma laboral no deja de ser un cambio casi menor o una consecuencia, un cambio mucho más profundo que está viviendo la Argentina. Y en ese sentido, a mí me gusta esta hipótesis de que lo que está pasando en la Argentina es que está cambiando la regla de creación de valor empresaria, la regla de creación de valor, con todo lo que eso significa en términos de complejidad y profundidad, ¿no? Y, y ahí el mercado, el cambio, lo que está ocurriendo, está avanzando a una velocidad determinada y la normativa laboral va a otro ritmo. Claramente las velocidades que evidencian los cambios que estamos viviendo tienen distintos ritmos. Y yo creo que hay una propuesta del gobierno para corregir aspectos macroeconómicos que cambian la regla de juego de la economía, que son muy relevantes. Antes los procesos inflacionarios nos permitían, yo hablo acá de escudo, la nominalidad como escudo, ¿no? Permitían esconder ineficiencia, esta metáfora de que estábamos en una pileta con la inflación que permitía que no nos vieran cómo estábamos vestidos, pero de repente la inflación va bajando y nos encontramos desnudos con las ineficiencias, las improductividades y un montón de cosas hacia dentro de las organizaciones que tenemos que repensar, mirar y que quedan mucho más
emergen con mucha mayor claridad. Entonces, por eso hablo de una estabilización muy conveniente y que tiene un determinado impacto en la regla de juego de la economía, pero que es incompleta porque todavía no ocurrió. La inflación está bajando, pero sigue estando en niveles muy desafiantes. Pero por otro lado, tenemos un contexto de una enorme presión competitiva, ¿no? Es decir, claramente esta propuesta del gobierno de abrir mercados genera eventuales potenciales nuevos jugadores. La apertura de las importaciones puede provocar que haya nuevos productos, nuevas alternativas para el consumo, y todo eso invita o nos convoca a las organizaciones a repensar el modelo de negocio, a reconvertirnos, incluso a pensar ya no con quién competimos hoy, sino qué va a pasar en los próximos tiempos, ¿no? Es decir, mirar con prospección cuál va a ser el escenario competitivo y qué presión competitiva nos va a devolver ese nuevo escenario, ¿no? Por otro lado, también ocurre que estamos viviendo una transformación de matriz productiva claramente. Hay una transformación de matriz productiva que genera sectores que se expanden, sectores que se ven beneficiados con este nuevo modelo, como por ejemplo la energía, el petróleo, el oil and gas, la minería, regiones que se expanden, pero también otras enorme cantidad de actividades productivas, por ejemplo, bueno, la industria del conocimiento como otra más que también está viviendo o puede vivir una gran expansión. Pero después hay otras que se reconvierten, que tienen necesidad de repensarse, como decía antes, de transformar su modelo de negocios, tienen que mirar su estructura de costos, repensar su cadena de valor, establecer claramente un foco en sus márgenes. Y bueno, todo eso implica una gran revisión para muchas organizaciones empresarias y para actividades productivas en general. A la vez, todo esto se da en un marco nacional e internacional de incorporación a toda velocidad de tecnología, automatización, inteligencia artificial. Y acá me parece muy interesante lo que traía Solange. Yo creo que si bien hasta acá o muchas veces se piensa que la automatización o la incorporación de tecnología tiene liderazgo el vertical de operaciones o que estructura la producción, cuando yo estoy convencido, y la experiencia me demuestra que tan equivocado no estoy, que quien debe liderar o tener un involucramiento central en este proceso es recursos humanos, porque aquellas organizaciones que han reemplazado personal por inteligencia, máquinas o algoritmos, claramente hoy están repensando el uso, el modelo de transición, porque necesita el aporte humano, necesita la gestión humana, y todo eso implica que repensemos los perfiles, el talento, el recruiting, la cultura, el liderazgo, la supervisión, por ejemplo, en materia de modelos híbridos de trabajo, ¿no? Es decir, el gran desafío, si se quiere, del teletrabajo, de modelos híbridos, es la supervisión. Estamos acostumbrados a una supervisión personal, presencial, y la supervisión en modelos híbridos demanda otras habilidades, otras capacidades, y todo eso hay que formarlo, hay que capacitarlo, hay que generarlo, toda esa capacidad instalada. Entonces, el marco regulatorio laboral, ahora vamos a ver más adelante, si bien ha vivido un proceso muy relevante, muy desafiante, termina siendo una consecuencia de todo esto que de todo esto que estamos viviendo. Ujú. Entonces, la implicancia de este contexto, de este entorno, para mí es de enorme desafío, pero también genera una enorme oportunidad competitiva, porque las organizaciones que pongan cabeza, foco y estrategia a este momento van a poder prepararse en las transformaciones que tienen que vivir antes de que se consolide el marco institucional definitivo laboral. No estoy pudiendo pasar. A ver. Porque estoy acá. Perdón, ¿eh? Ahora sí. Bueno, vamos a hablar un poquito, pero en línea con lo que yo quiero plantearles, de reforma laboral y de traspaso de la justicia, porque acá hay algo muy relevante. Yo quiero decirle que soy medio crítico del modo. Ahora van a ver que tengo una mirada muy positiva de dónde estamos, pero creo que perdimos una gran oportunidad, porque esto estaba en la agenda, insisto, esta discusión estaba en la agenda de la realidad. Los que miramos la realidad sabemos, tanto dirigentes sindicales, empresariales, que esta discusión estaba en la agenda. Ahora, el modo de cómo hacerlo creo que es una pérdida de oportunidad. Y ahora vamos a ver por qué. Pero me parece que, por un lado, se generó una gran discusión del contenido del marco regulatorio laboral
que ya vamos a ver tiene determinados desafíos de incertidumbre, de fragilidades, etcétera. Y a la vez también pusimos en discusión el intérprete. O sea, al mismo tiempo, no solo discutimos, no solo generamos una crisis en el contenido, en el fondo del marco regulatorio, sino que además también pusimos en crisis quién va a interpretar ese nuevo contenido que aparece como incierto. Y eso me parece, desde el punto de vista táctico, bueno, que Porque tiene se le oportunidad. añade incertidumbre a la incertidumbre. Exactamente. Y creo que tiene oportunidad de mejora, al decir corporativo, de cuando uno se manda una macana. Pero, pero yo quiero que veamos esto. Claramente la reforma laboral, como vemos, lleva 2 años ejecutándose. O sea, estamos hace casi 3 años discutiendo el contenido laboral, el marco regulatorio laboral. Arrancó el gobierno allá por diciembre del 2023 con el DNU, que hoy se encuentra en la Corte Suprema. Ese DNU tuvo un reclamo por parte de la CGT, que fue recibido por la Justicia Laboral Nacional del Trabajo, y está en la Corte Suprema, que no tiene mucho sentido hablar de ello, porque en el fondo el contenido de ellos, salvo algunas modificaciones que ocurrieron en el Congreso, fueron recibidas o fueron receptadas por la Ley Bases y por la Ley de Modernización Laboral. Hay 2 leyes estructurales que modifican el marco regulatorio. Una es la 27742, que es la Ley Bases, que es de allá de junio, julio del 2024, que tuvo un montón de decretos posteriores y normas administrativas. Pero yo quiero que esta imagen nos muestre la cantidad de normas que finalmente fueron ocurriendo, y esto se refleja en 33 normas relevadas en materia laboral que modifican, impactan en nuestra gestión cotidiana de los asuntos vinculados al personal, a la gestión de equipos, a los beneficios, a los incentivos, a las formas de trabajo, a las relaciones laborales. 2 leyes estructurales, que son las que decíamos recién. Finalmente, en el periodo que vamos de diciembre del 2023 a la actualidad, tenemos esta cantidad de normas que fueron dictadas, 4 decretos, 15 normas administrativas, decretos de reglamentación. Bueno, todo esto vino ocurriendo. Hay hoy 25 normas vigentes, algunas que se han judicializado, otras que han quedado sin efecto, y algunas que tienen un efecto diferido. Me interesa también pensar con ustedes, bueno, el grado de fragilidad, ¿no? Porque nosotros tenemos un bloque constitucional, internacional, que de alguna manera, y un sistema, ¿no? Y un sistema legal, entendido como sistema, que esta reforma laboral tiene que circunscribirse en ese sistema legal general, como sistema, y a la vez en el bloque normativo que le da cobertura al derecho del trabajo. Y yo creo que ahí hay, en algunos casos, altísima fragilidad y exposición de inconstitucionalidad al bloque internacional y constitucional de algunas normas. Acá vemos algunas. Por ejemplo, el DNU, pero bueno, como decía, está judicializado y recibido y receptado por otras normas, pero todo el tema de servicios esenciales, las actividades de importancia trascendental, toda la incorporación, la demanda de cobertura mínima, todo eso, bueno, tiene alta fragilidad, ¿no? El despido por acto discriminatorio, la Corte ya tiene dicho, ya tiene expresado su criterio en orden a estos temas, y claramente hay reproche constitucional. El bloqueo o la injuria grave por algunas actividades en el despliegue del accionar sindical, ¿no? Claramente hay mucha norma constitucional y supraconstitucional que nos invita a tener excesivo cuidado en la regulación del derecho a huelga. No, y después algunas otras que pueden tener mayor o menor fragilidad, pero que finalmente nos propone mirar un mapa de riesgo a los fines de la gestión estratégica de los recursos humanos. Y lo vamos a ver más adelante cuando yo les sugiero, les proponga algunas ideas respecto de qué hacer hoy y qué hacer mañana. Entonces, acá tenemos 4 institutos que han sido reformados,
que básicamente tienen que ver con la libertad sindical, el derecho a huelga, la tutela antidiscriminatoria, y todos esos institutos tienen muchísima fragilidad. Después hay otras que tienen que ver con el reemplazo de indemnización, el sistema de cese laboral y el fondo de asistencia laboral. Bueno, el artículo 20, la modificación al artículo 23, esta presunción laboral, cómo se circunscribe en el sistema general, ¿no? Porque el Código Civil te remite al laboral y el laboral lo exceptúa abiertamente. Esto genera una presunción, pero finalmente es una presunción que claramente no dice nada respecto del fondo. El fondo va a seguir siendo relación de dependencia, derecho del trabajo. Entonces, si bien hay un metamensaje y una presunción que establece la modificación, claramente va a haber mucho de interpretación y de gestión judicial, con lo cual también sigue habiendo incertidumbre, ¿no? Y hablo mucho de la incertidumbre, del mapa de riesgo y demás, porque eso supone, para mí, también otra debilidad de este proceso que tiene que ver con el riesgo, ¿no? con la previsibilidad. Y ahora vamos a hablar de ello. Después, hablando del intérprete, ¿no? Hablando del intérprete. Después hacemos zoom donde quieran en la reforma, pero me parece que eso, las empresas grandes tienen su propio departamento de legales o tienen en el equipo de recursos humanos a alguien que ya les hizo un informe, y las grandes y las no grandes tienen la inteligencia artificial que en 30 segundos te arma un informe que creo que me parece más interesante entrar en los aspectos de la realidad, ¿no? Bueno, el traspaso de la justicia nacional a la ciudad, bueno, está pendiente. Claramente puede haber algunas consideraciones respecto del procedimiento. Arrancó la ciudad de Buenos Aires llamando a concurso para 10 puestos antes de que siquiera se avanzara en el acuerdo con el gobierno nacional, lo cual, bueno, ha recibido bastantes críticas. Después vino el fallo de Levina, con todo lo que ustedes ya seguramente vieron en otros momentos en el spot laboral. Hoy, concretamente, lo que tenemos que saber es que se metió en la ley 27.802, se metió el acuerdo en un artículo. Ese acuerdo significó que se diera un primer paso muy relevante, que es que el Congreso aprobó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la ciudad de Buenos Aires, pero está pendiente, como corresponde, así lo establece la legislación, la aprobación por parte de la legislatura porteña. Hoy el expediente que tramita ese traspaso se encuentra en la legislatura, en la comisión específica, y está ahí. Yo imagino muy cruzado por el momento político electoral que está viviendo esta decisión, en donde se juegan un montón de la agenda entre la ciudad y el gobierno de la ciudad, y el gobierno nacional es múltiple en este momento y creo que está dominado por la demanda electoral, el proceso electoral que indudablemente estamos por vivir el año que viene. Y por supuesto también queda pendiente la asignación de recursos, que es lo que establece la legislación que tiene que ocurrir. Acuerdo del Congreso Nacional, acuerdo entre los gobiernos, aprobación por el Congreso Nacional, ¿ok? Aprobación por la legislatura porteña y los recursos, la asignación de recursos para ejecutar ese traspaso. Entonces tenemos en conclusión muchos reglamentos, algunas normas vigentes, considerando dos normas como relevantes, la 27.742 y la 27.802 de modernización laboral, y el traspaso a la ciudad pendiente. Y acá yo quiero entrar en un aspecto muy importante para mí que trae este contexto. O sea, como decía, más allá del modo, la forma, el camino elegido, hay una direccionalidad central que es poner en discusión un montón de temas que antes eran indiscutibles. Entonces, eso me parece muy positivo. O sea, hace 2, 3 años que estamos discutiendo aspectos que hacen a las relaciones del trabajo. Y esto era súper necesario, con lo cual festejo este momento. Y creo que esta reforma que tiene, como decía, un montón de normas que la ha propuesto, trae algunas discusiones muy positivas que tienen que ver
desde ya aspectos de ingreso en el contrato de trabajo, la gestión en la evolución del contrato de trabajo, aspectos que tienen que ver con el egreso, la indemnización, el periodo de prueba, y muy importante para mí, en lo que se ha metido esta reforma, tiene que ver con las relaciones laborales, la negociación colectiva, la agenda sindical. Para mí esto es central y por eso yo me quiero meter en esto un momento y van a ver en mis recomendaciones finales o en mis opiniones finales por qué creo que esto es relevante. En materia de relaciones colectivas, de ninguna manera la reforma elimina la relevancia de la negociación colectiva. La negociación colectiva hasta acá se limitó a cuestiones distributivas, salariales. Yo me acuerdo en trabajo, Mariano lo vimos con toda claridad, la agenda era siempre salarial, de negociación salarial, de actualización por la inflación, y era como una mala palabra, había un rechazo tremendo a discutir otros aspectos. No, eso no se discute, era el mensaje de las organizaciones gremiales y en definitiva no se discutía. Es decir, no había una propuesta de agenda, discutimos salario, pero también discutimos toda esta otra agenda que yo necesito, jornada, polivalencia, forma de trabajo, es decir, un montón de aspectos que hacen a la productividad que no estaban en discusión, no había una conciencia de que eso era parte de la agenda de la negociación colectiva, pero era de conciencia, porque la negociación colectiva es el instrumento más útil para poder actualizar el marco laboral a la realidad productiva. Y la negociación colectiva, por definición, es fluctuante. O sea, porque si no, solo tendríamos convenios colectivos que establecen y cristalizan un marco laboral y no habría negociación colectiva. La negociación colectiva justamente es un instrumento fluctuante de negociación permanente, de actualización permanente. Es una herramienta de los dos actores sociales, porque una organización que se expande, una actividad que se expande, por ahí merece rediscutir aspectos salariales y convencionales para mejorar las condiciones del trabajo. Pero por ahí otra que tiene una restricción, una retracción, una situación de complejidad, hoy vivimos de las dos, es un momento para reconfigurar el marco convencional ajustándose a esa nueva realidad, porque si no lo que va a pasar es que se van a perder puestos de trabajo. Entonces debería haber una conciencia de los dos actores sociales, las fuerzas del trabajo y las fuerzas empresariales, para entender la verdadera relevancia que tiene la negociación colectiva. Y acá, bueno, la reforma trae para mí 4 ejes centrales. Uno es la descentralización, claramente de altísimo impacto a la cultura argentina. Propone una prevalencia del convenio colectivo de empresa, de la discusión local, de la discusión empresarial, más cercana a la realidad productiva que la que ocurría otrora. Antes era la negociación prevalente, era la de actividad con sindicatos de actividad. Y la reforma desplaza el eje de la discusión generalista, de actividad y de sindicato de actividad, a poner el foco en la organización productiva. Bueno, el riesgo de esto es la fragmentación, la conflictividad o la mala utilización, y de eso tenemos que tener mucho cuidado, la mala utilización de esta oportunidad. Ejemplos en la historia de la Argentina, Citrax-Icam, el Cordobazo, pero yo creo que pertenece a otro momento de la historia. Yo creo que esto es muy positivo, de verdad creo que es muy positivo, pero merece un approach muy estratégico, inteligente por parte de las cámaras y de las organizaciones empresariales, y de las empresas, digamos. La segunda modificación que trae es la revisión convencional. También me parece súper positivo. Sí, porque en realidad propone una rediscusión, la propuesta es de rediscusión. Cuando se habla de ultraactividad, que los convenios colectivos que están vencidos y que son del pasado merecen una actualización, bueno, ahí hay algunas cosas. Si hacemos un doble clic, cuando se habla de los convenios colectivos del 72-73, eso es relativo, porque como decía, y en esto estoy de acuerdo con Carlos Tomada,
Después de los convenios colectivos, de la fecha de los convenios colectivos, hubo un montón de modificaciones convencionales. Sí. Pero está bien la propuesta de rediscutir y que haya una agenda proactiva de trabajo, hay que ver si la lidera. Mensaje de crítica, pero bueno, no le podía dejar pasar. Hay que ver si la lidera, convocar a todos esos convenios que finalmente tienen aspectos regulatorios que pertenecen a otro momento de la actividad, de las actividades productivas. Entonces ahí hay una tremenda oportunidad para discutir productividad, competitividad. Después hay aspectos que tienen que ver con la vía sindical, A mí me gustaría, perdón, sin interrumpirte, perdón, solo al una sola contrario. reflexión. Hubo un solo momentum que tampoco se concretó con la 25250, ¿sí? La mal llamada ley Vanelco, que propuso prácticamente lo mismo en materia de revisión convencional y el tema de ultraactividad. Pero la verdad, salvo los convenios de los 90, donde vos tenías prácticamente una vocación expansiva a nuevas actividades, o algunas privatizadas, no tuvimos mucha oportunidad en los últimos 40 años, digamos, que no pasaron de mano, ¿sí? En sentarnos a ver cosas más allá de la moneda, ¿no? De la famosa moneda. A ver, ¿Y cómo es esto, Mariano, de los colegas poniéndose los pantalones largos? claro, sí, no, por eso, sí, sí. Yo siempre creo que acá tenemos que dejarlos cortos, ponernos los largos y hacer estudios en serio, porque como vos bien decías, Luca, el punto es que ahora hay que negociar en serio y hay que entender la organización en serio y ver cuáles son aquellas variables que hacen productivo o no un negocio. Ya no está la excusa de que no puedo modificar el convenio. Ya no Sí, existe más. Va a no haber existe más. condicionamiento, obvio, el status Sí, quo. coincido Eso, con tu comentario, Mariano. Lo que siento es que esto, perdón la referencia al momentum político, pero esto es como yo creo cuando se habla del fracaso de Mauricio, había otra conciencia respecto de los argentinos, de la velocidad con la que se podían hacer los cambios, otra demanda social. Hoy el gobierno presenta esta modificación, esta transformación, porque hay una conciencia absoluta de que esto había que rediscutirlo. totalmente. Y no hace mucho tiempo atrás había esta conciencia. Nosotros lo vivimos, una conciencia de todos, ¿no? Cuando venían las organizaciones empresarias a la negociación colectiva, no venían con una agenda de productividad ni de temas a discutir, no venían a defenderse. La posición era defensiva, el posicionamiento del sector empresario hasta acá fue defensivo y distributivo. Hoy hay una enorme oportunidad de ser proactivos en una agenda de competitividad, de productividad, de eficiencia, y eso demanda una agenda que ahora vamos a ver, que es la que yo quiero proponerles, ¿no? Pero coincido 100%, creo que el momento y la conciencia es lo que también genera la oportunidad, ¿no? Es decir, que no estaba hace 4 años atrás, porque hace 4 años estábamos nosotros y no había ese escenario. Pero yo le contaba a Gustavo cuando hablamos cuando me llamó para invitarme a esta presentación, y él dice los pantalones largos. Yo le contaba la anécdota que en el medio de la ley de teletrabajo me llama una organización empresaria muy relevante y me dice: Lucas, ¿nos puedes hacer un informe? Y yo, en el medio del tratamiento, yo le digo: mira, lo primero que quiero decirte es que me parece una catástrofe. Creo que ya era medio pandemia. Me parece una catástrofe que vos me estés llamando ahora. Yo te lo voy a hacer desde ya, pero me parece una catástrofe en términos estratégicos que vos me estés llamando a mí para que te haga un informe, porque ¿cuál es la mirada como actor de poder que tiene que influir en la agenda pública? Que vos le pagás y le financiás todas las estructuras de las comisiones directivas a todos los gremios, y no pagás una estructura que te vaya haciendo un seguimiento estratégico de la agenda estratégica que vos tenés como organización empresaria. O sea, estás haciendo una inversión para pagarle la tropa a quienes están del otro lado de la mesa, pero no tenés una estructura que te vaya haciendo un seguimiento estratégico legislativo, de agenda de competitividad, hacia dónde va el mercado. No, me parece como parte de la debilidad, la debilidad que hablaba Gustavo recién, de ponerse los pantalones largos, ¿no? Es decir, es muy importante, si queremos crear valor y queremos generar riqueza en la Argentina, que quienes se encargan de ello y puedan influir en la agenda pública. Y para eso tienen que tener una estrategia. Y eso implica quizás el mayor desafío que tiene el sector empresarial. Pero avanzo rápido, así Sí, cierro. sí, sí, por favor. Vamos a lo que tiene que ver con la tutela.
cambian algunos aspectos vinculados a la tutela, a los aportes y a las contribuciones. A mí me parece que ya con las normas, con el marco regulatorio que existía antes, había mucho para hacer, pero bueno, finalmente esto también pone en discusión temas de financiamiento que van a tener que replantearse. Y por último, y no menos importante, el conflicto colectivo. Claramente, con algo con mucho de fragilidad, se propone una discusión respecto de la medida de acción directa, los bloqueos, la injuria grave. Y bueno, ahí yo creo que hay que poner un semáforo de alerta y tener mucho cuidado con cómo la organización empresaria o la organización de cámaras usa esta nueva propuesta normativa en la gestión de la conflictividad. Pero básicamente lo que yo quiero dejar seteado con esto es que el cambio en materia de relaciones colectivas lo que hace es desplazar el eje de la discusión hacia la productividad y la realidad productiva de las empresas. Bueno, para cerrar, así nos queda tiempo para la intervención. Bueno, quiero ir directamente al intercambio, quiero ir directamente a qué siento yo que tiene que ver con esta oportunidad. Como decía Mariano recién, nosotros venimos de administrar reglas de juego, de generar una conversación, si se quiere, salarial, distributiva y defensiva, y lo que nos invita este contexto, esta propuesta de transformación laboral, es a rediseñar el modo de trabajo. Claramente, para mí, la regla más importante que tenemos que hoy tener es entender la flexibilidad del momento. Todo cambia a velocidades como nunca antes en la historia de la humanidad se evidenció. Todos los cambios tenemos un momento súper volátil, complejo, de cambios a toda velocidad. Con lo cual, lo primero que quiero poner sobre la mesa es que lo mejor que podemos hacer es ser estratégicos y flexibles. Y eso tiene que definir nuestra agenda de trabajo. Lo que siento que tenemos que hacer en este contexto es claramente anticiparse, tener una mirada estratégica sobre el entorno en el que nos estamos moviendo, los escenarios probables normativos y de consolidación normativa, cuál es el mapa sindical de reconfiguración sindical que empieza a haber a partir de esta reforma, también sectorial, dónde está mi empresa, dónde está mi sector, quién domina la negociación sectorial en mi sector, tanto empresarial como sindical, o sea, tener un mapa de anticipación del cuadro estratégico. Claramente tiene que haber un foco decidido, lo que decía recién Mariano, de mirar la organización. Creo que es la agenda hoy principal del non-market, del área de recursos humanos, relaciones laborales, tiene que ser mirar hacia adentro, invitar a los verticales a entender dónde está la productividad, dónde están las ineficiencias, estructurar perfectamente el costo laboral, entender cuál es la forma de trabajo que nos exige este nuevo entorno competitivo, digamos, discutir hacia adentro cuál es nuestra agenda de transformación, bien, con enorme profundidad. Y después de eso, generar juntos un plan que alinee las capacidades internas a los desafíos del entorno, que evalúe transformaciones de procesos, tareas, turnos, digamos, todo lo que la reforma laboral te está invitando a discutir, bueno, tener claridad cuál es la realidad a tu organización, porque eventualmente vos podés discutir tanto con un actor de actividad como con un actor local o empresarial esa agenda. Entonces, ya sea porque lo podés hacer en tu empresa o porque podés llevarlo a la Cámara, es necesario entender dónde están los desafíos competitivos, de presión competitiva que tiene cada empresa. Y después acá, esto me parece muy importante, establecer canales estratégicos de negociación, entender bien el mapa social sindical. El otro día hablaba con Gustavo, che,
por ahí hay alguno que lo invita, bueno, vamos, primero tener mucho cuidado con la injerencia de la empresa en la vida sindical, porque eso es un delito. Entonces, hay que tener, ¿viste? Porque hay una liviandad, yo escucho muchas veces conversaciones de, bueno, armemos nuestro propio sindicato, como que hay el pícaro, el simplista, el que vende, el que vende esa consultoría. Es decir, creen que ahora pueden hacer, bueno, yo sería muy cuidadoso porque primero no corresponde, es un delito, la injerencia. Pero además porque, como decía Cabral, si los malos se dan cuenta de lo buen negocio que es ser buenos, serían buenos aunque sea por negocio. Entonces, yo los invito a mirar estratégicamente el mapa. Che, el actor sindical de actividad, que generalmente tiene liderazgo nacional, tiene una agenda más allá del posicionamiento público, generalmente son perfiles de mayor negociación, de mayor apertura a negociación, de entendimiento de la realidad, solo que van negociando, son hábiles negociadores, entonces no sé en un metro hasta tanto no sea necesario. Pero a veces ese actor es preferible a un ensayo local de una organización. Le decía el ejemplo, che, si vos estás en el conurbano, en un sector al lado de una población muy vulnerable y de repente empezás a contratar gente, hay una villa cerca y se empiezan a organizar. Y yo sería muy cuidadoso de incentivar, alentar una negociación de ese tipo por lo que podemos, lo que puede derivar. Me parece que hay que tener, perdón el ejemplo y haber entrado en un ejemplo, pero me parece que hay que entender bien el mapa, entender bien los actores, identificar bien hacia dentro de las organizaciones dónde está el personal. El conflicto social emerge, más tarde, más temprano. Entonces, tener un buen termómetro, sensibilidad y entender el mapa me parece muy relevante para establecer una negociación inteligente que te permita discutir lo que querés discutir. Finalmente, creo que hay decisiones que se pueden tomar que generan valor inmediato y no van a corregirse por el curso de los acontecimientos jurídicos normativos, que tiene que ver con todo lo que dije recién, básicamente. Después hay algunos movimientos más contingentes que tienen que ver, hay que ver cómo evolucionan, ponerle mucha cabeza, profundidad, que tienen que ver con, bueno, esto de la polivalencia, remuneraciones variables, ¿no? Es decir, establecer, me parece que hay ahí que ensayar acuerdos que permitan, Dinámicas, doctor, dinámicas. dinámicas que permitan la reversión, o sea, acuerdos con el sindicato, che, vamos a probar esto, vamos a estructurar esto, pensemos esto como una oportunidad, yo te muestro, algo que trae la reforma es, como la negociación va a ser productiva y local, va a haber que compartir información. La discusión va a ser mucho más realista y de proximidad a la realidad empresarial. Entonces, bueno, eso nos puede permitir ensayar con modalidades condicionales o de plazo, eh, algunas modificaciones a la forma de trabajo o aspectos que, más allá de que estén en la norma y que te inviten, yo los invito a, primero, mirarlas con toda claridad en la realidad empresaria y después negociarlas con el actor más conveniente desde el punto de vista estratégico. Y eventualmente ensayar acuerdos con cláusulas que permitan la reversibilidad y que le permitan al sindicalismo también entrar en esos procesos, pudiendo venderlo de una mejor manera a su tropa, ¿no? Es decir, eso también es parte de los márgenes que uno tiene que tender estratégicamente para la negociación. Y después mucha prudencia. Estratégico está muy bien, pero también esa vertiente práctica de la sabiduría que es la prudencia, ¿no? Correcto, Ser correcto. Bueno, prudente. Ser el prudente. último, y con esto termino, maximizar las cosas que son irreversibles y de enorme fragilidad. Alguno me decía, bueno, pero ahora yo, Lucas, yo compito con empresas que están todas con contrato de locación de servicios, yo tengo toda la gente en blanco, yo pienso cambiar todo. Excesiva prudencia. En eso, prudencia. Prudencia y análisis de, para mí, decisiones irreversibles o que tienen un altísimo riesgo y que además, digamos, por la fragilidad y por un montón de razones, no vaya a ser que despertemos un monstruo o que generemos una contingencia reputacional, económica y de conflictividad que no queremos despertar, pudiendo recorrer otro camino mucho más inteligente. Entonces, para mí, lo que la empresa tiene que hacer es estructurarse para como dije al principio, no estamos compitiendo solamente en un nuevo marco laboral,
lo que estamos creando, la realidad es, estamos creando nuevas reglas de creación de valor. Esto es lo que está pasando. Bueno, muchas gracias. Ahí con el QR está mi contacto. Esto es un crecimiento en mi acercamiento a la tecnología. Lo hice yo, quiero que lo sepan. Nunca lo podría haber hecho antes del máster. Así que bueno, muchas gracias, Gustavo. Ahí está con eso y el celular. Y si no, voy a poner en el chat ahora mi contacto por cualquier cosa. Abierto a preguntas, dudas, comentarios, lo que fuera. Dos cositas locas, brillantes, realmente. Espectacular la presentación, desde mi humilde opinión, muy bien sistematizada, tremenda. Pero dos reflexiones chiquititas. Una de hace unos 10 minutos atrás, que me parece es la invitación a no tener temor a la hoja en blanco. O sea, sacarse esa inhibición creativa y poder pensar una organización totalmente nueva y después sí, hacer el juego de reflexión y saber que del otro lado siguen estando, o del otro lado en materia de intereses, ¿no? Seguís que tener una convivencia armónica, ¿sí? Dinámica y armónica con todos los actores sociales. No podés caer en el simplismo de ningunear, como dicen los chicos ahora, a nadie, ¿sí? Por dos razones muy relevantes, a mi modo de ver. Primero, porque los tiempos políticos son tiempos políticos, y del otro lado no saben de eso, saben de permanencia, no de tiempos políticos. Y segundo, porque no sirve una confrontación contra el espejo o el juego del solitario nada más. Y en ese caso, y con esto termino de redondear la idea, creo que radica un poco el tener el concepto adecuado de que vos no convivís con enemigos, eventualmente sí con circunstanciales adversarios ante una situación de interés. Pero ese adversario no tenés que tener una lucha agonal, tenés que tener una dinámica inteligente. Nada más que eso te quería. Gracias, Mariano. Coincido 100%, no tengo nada más que agregar, quitar o enmendar. Coincido en todo lo que dijiste. Por eso yo hablaba de 3 momentos, ¿no? Es decir, uno, avanza rápido en lo que es digitalización de la registración. Todo lo que se pueda avanzar rápido, hay que avanzar rápido. Fundamentalmente en prepararse, mirar hacia adentro, mirarse, entender el mapa estratégico, entender el entorno competitivo, la presión competitiva, Ujú. prospectar escenarios futuros. Me parece súper relevante que eso lo haga y lo lidere el área de recursos humanos, porque también la reforma te invita a poder modificar un montón de cosas, ¿no? Beneficios, incentivos, gestión del talento, Ujú. incorporación de tecnología. Todo esto está, lo hablaba Solange, me parece justo muy apropiado lo que decía Solange, ¿no? Al principio, la propuesta de ADRA, porque es lo que tiene que hacer hoy, para mí, esa tiene que ser la agenda estratégica de las organizaciones, ya sea empresaria o encuadrada o enrolada en una cámara. Y esperar, ¿viste? Esperar es lo que hay que esperar. Pero no dejar de negociar, ¿no? Y empujar esa negociación, los pantalones largos. Ujú. Bien, y tenemos la experiencia en esto como decías bien, ¿no? Más que enemigo o adversario, qué sé yo, no sé. Estamos en el mismo barco, digamos, y tenemos digamos, tanto la representación gremial como la empresaria, y con preocupaciones bastante comunes, ¿no? De mantener el nivel de empleo y el crecimiento y todo esto. Y esa experiencia que viene corriendo hace años, ¿no? De los comités mixtos de seguridad y higiene, por ejemplo, que nos ha Ujú. permitido avanzar mucho en esas cuestiones. Ujú. Sí, yo creo que hay una conciencia más plena, si querés, que está la defensa de las personas, pero también está la defensa de la unidad productiva como un todo. Claro. O sea, y es hacia eso donde debemos tratar de apuntar. Creo que se ha ganado conciencia, se ha ganado un músculo relacional con muchas entidades gremiales que lo metabolizan bárbaro este mensaje, lo tienen clarísimo. Digamos. No, no tenemos que explicarle demasiado. Ellos saben también del otro lado cuál es la medida de algunos reclamos, ¿sí? Que pueden jugar la suerte de una organización completa. Entonces, bueno, nada, por ahí estamos muy sobre reflexionando. No sé si había alguna pregunta ahí para Lucas. No, lo que quiero rescatar es que hay saludos para todos de Juan Carlos Zamora, y quiero Mm. recordar que Juan Carlos
fue uno de los que hizo esos convenios que no son del 75, hizo el del 93 para Aguas Argentinas. Claro, tal cual. Como vos, Mariano, estuviste con, creo que lo de los telefónicos también por esos años. Sí, Telefónico, Energía, un par hice. Ahí va, participé, no hice, perdón. Qué poco prudente estuve. Participé. Fue muy sonado también el convenio, dentro del convenio de SMATA, pero particularmente la gente de General Motors, cuando estaba la Exacto. planta nueva de General Lagos, con la gerencia general de Isela Constantini, ¿no? Que habían hecho acuerdos de productividad con el sindicato. Y todo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, sí. Sí, sí, yo creo que vamos a volver a insistir sobre un concepto. El contexto es distinto, la conciencia es distinta, la agenda está preparada, sobre la mesa están discusiones que antes no se discutían. Bueno, hay que saber que hay una oportunidad y que esto del desplazamiento del eje de la negociación colectiva a la productividad y a la realidad productiva es una invitación a mirarse y tener claro qué tengo que pedir, básicamente. Ahí Pablo Agüero me preguntaba por la presentación. Yo dejé el celular y cualquier cosa me escriben y se la comparto. Sí, ahí yo les estoy poniendo que subimos la grabación mañana o pasado mañana en la Buenísimo. semana. Vamos a estar subiendo la grabación de este spot al canal de YouTube de ADRA, como siempre. Y como hemos hecho otras veces, le podemos adjuntar, Lucas, si te parece, la presentación a la grabación en el canal de YouTube para que la Perfecto, puedan, sí, cómo no, con gusto, para que la puedan ver, seguir y todo. Sí. con gusto. Bueno, muy bien, señores, y por lo que estoy viendo en los comentarios, están todos contentos, che. Sí, sí, La muy hinchada. agradecido a todos por los comentarios. Bueno, me parecía importante, Gustavo, y viendo que nos quedan 2 minutos, me parecía muy importante, insisto, más allá de ir al lugar común, de ver las normas, ¿viste? Y Sí, me parecía muy importante setear el momento, el entorno, el contexto y la oportunidad, ¿no? Ujú. Y también, finalmente, la relevancia no es porque sea nuestro nicho, o sí, yo qué sé, pero acá me lo puedo decir, pero sí creo de verdad que la gestión de los equipos de trabajo y la gestión de personas y la gestión de los recursos humanos y las relaciones laborales se vuelve profundamente estratégico en este momentum, ¿viste? Entonces, me parece que está bueno que hacia adentro de las organizaciones, quien tiene a cargo esta agenda, lidere con proactividad y protagonismo el mirarse hacia adentro y pensar juntos cuál sería el mejor modelo. Por lo que decía antes, ¿no? Hay muchas organizaciones que están cambiando su modelo de negocios, que su entorno competitivo cambió. Bueno, todo eso va a significar una agenda muy desafiante en la gestión de personas, de talento, el recruiting, en la forma de trabajo y en las relaciones laborales y en las relaciones con claro. la negociación colectiva. Entonces, tienen que haber un protagonismo y un liderazgo muy fuerte por parte de los responsables de esta agenda en las organizaciones, ¿no? Ujú. Y me gustó mucho algo, Lucas, que destacaste, que son unas banderitas, las banderitas, ¿viste? Del bañero que pusiste rojo, amarillo y más verdecito, que es la gestión de la contingencia, Claro. concretamente. Hay que distinguir lo posible de lo probable, tener una voz delante de aquellos que quieren tomar esta oportunidad como la última, ¿viste? Es la última bola, salvémonos. No, no es tan así, no funciona de ese modo. Hay que aprovechar la oportunidad para crear valor. Y está bueno, muy bueno eso, realmente, Luca. Sí, Te súper agradezco. no, es que me parece que esa es la forma digamos, yo les propongo una mirada estratégica y no podés, Sí. no, si tenés una mirada estratégica no podés no plantearte un plan de ejecución. No, Y pero hay esa plan mucha de gente que nos ejecución, escucha que no pasó, por ejemplo, con la época de los contratos promovidos. ¿Te acuerdas de la época de los contratos promovidos?
fueron bárbaros, generaron como 2 millones de puestos de trabajo, ¿sí? Casi, es lo que tenía registrado el Ministerio de Trabajo. ¿Y en qué quedó todo eso? ¿Se acuerdan las contingencias que generó? Digo, Sí, sí, entonces, sí. eso es lo que yo destaco, perdón, te interrumpí de nuevo, pero eso es lo que yo No, pero destaco. mirá el caso español. Bueno, Ujú, Italia también, ¿no? Lo ujú. hablaba. Los que son abogados y tienen acceso al colegio de abogados, hay una presentación muy interesante de Mario Fera, que para mí es además de una persona extraordinaria, un tipo de enorme profundidad y conocimiento, es camarista. Y hay una exposición, son 3 videos muy cortos de 30 minutos, los que no quieren ir a la IA o que quieren complementar la IA con algún experto jurista, me parece bien corto, muy sintético, 3 videos de 30 minutos. Y él habla de esto, ¿no? Y él enuncia el caso español, el italiano, pero España fue y volvió en modalidad de contratación. Sí. Entonces, por eso yo lo puse en algunos casos directamente en máxima prudencia, riego, rojo, ¿viste? Y en algunos casos ensayar modalidades con el acuerdo colectivo, digamos, Exactamente. ensayar modalidades, si el entorno está, el contexto está, la información sobre la mesa y la invitación es a negociar, bueno, proponer. Es inteligente proponer cláusulas de salida, de reversión o de vuelta atrás, porque también, y entre otras cosas, yo miraba cómo asentía vos cuando lo dije, pero esto es porque vos sos un ávido negociador. Cuando vos conocés los márgenes que tiene tu negociador, entendés también el punto de encuentro. Entonces, si vos le das esa herramienta al dirigente sindical de, che, probamos esto, entonces le permite salirse del posicionamiento rígido que él cree. Yo no sé si tiene razón o no, pero estamos analizando el otro actor, no sus racionales o la fortaleza de sus racionales. Si él tiene esa salida para vendérselo a su gente, bueno, probemos esta herramienta, esta modalidad, a ver, y Ujú. la gente generalmente se acostumbra, y la gente vive una modalidad y a partir de ahí se instala una nueva forma de trabajo, ¿no? Por eso me pareció interesante establecer decisiones que se pueden tomar ya, decisiones que hay que pensarlas y acordarlas, y decisiones que tengan máxima prudencia en su implementación. Bueno, Sí. para ir cerrando rapidito el tema este de la Secretaría va a estar convocando, ¿no? Para en rondas, entiendo, ¿no? En tandas, perdón, para la renegociación de los convenios. Digo por una pregunta que puso el colega Gustavo Calcaterra en el chat. Bueno, la invitación es que la Secretaría de Trabajo convoque Eh, a las convenciones colectivas que están vencidas y que en el fondo reflejan un marco laboral convencional que responde a otro momento de estructuración productiva, ¿no? Ujú. Así que va a, Bien. va a tener que existir esa invitación, pero yo insisto con la necesidad de los pantalones largos, ¿no? Acá hay que ponerse muy proactivo, hay que ponerse muy proactivo, muy estratégico y proactivo. Y la proactividad no es solamente ir a exigir a la Cámara y a participar a la Cámara. La proactividad es mirarse hacia adentro, entender cuál es la agenda propia, Hablar con el de contribuir, operaciones, hablar con el de Perdón. comercial, qué es lo que todo, están necesitando, qué nos sugieren para el convenio. A ver si por lo menos se ponen a leer el convenio los gerentes, colegas nuestros. todo, todo, porque si no caes en la discusión posicional y no de intereses. Sí, sí, Y en sí. la Sí, discusión posicional, el otro se pone en la misma situación, entonces no te entrega tal nada. cual. Sí, Ahora, si vos discutís sobre intereses, hay mucho mayor posibilidad de encuentro y de acuerdo que discutiendo posiciones. Mira, yo Ujú. cuando estaba en la Secretaría de Trabajo, no, creo que un poquito antes, me invitaron a liderar un proceso de renegociación de una actividad productiva. Bueno, citamos a todas las partes, ¿no? Rápido lo cuento. Y voy a contar el ejemplo concreto. Era la actividad marina mercante. Llamo a todos los gremios, son 6, todos atados, enlazados en convenio colectivo, sí. y llamo a la Cámara. Y le digo,
haceme el wish list de cosas que querés, incluso si querés salir con la mujer dirigente sindical, ponémelo. Le dije así, literalmente, al presidente de la Cámara, porque yo no quería que después le manden un mail a Con la Mauricio mujer sí, diciéndole... el tema es si quiere salir con la amante, ahí va a haber quilombo. Bueno, qué feo. Bueno, yo le dije, ¿sabe por qué? Porque después le mandan un mail diciéndole que lo que conseguimos no representa la agenda de expectativa. Entonces le dije, mandame un mail con el wish list de lo que tengan. Me mandaron. En 3 meses logré, después de mucho coser, que todos los dirigentes sindicales abonaran, pero aparte tenían que estar todos, porque como están atados, no podía decirme que sí uno y el otro no. Claro. Llegamos al punto de encuentro, lo único que me pedían es, Lucas, yo te firmo todo esto, pero que no haya despidos por un año, ¿viste? Porque si no te estoy firmando el telegrama de despido de 6 tripulantes, 7 tripulantes, pasaba de haber tripulaciones con 24, 23 tripulantes a 16, 17. Entonces, que bueno, que por supuesto esta mejora en la productividad, en la rentabilidad, se gane con la inversión, lo cual me parecía de todo lógico. ¿Qué pasó? Les cuento rápido. Día de firma, convenio acordado, todo lo que querían las empresas, el gobierno haciendo una exención impositiva, o sea, las 3 patas de la mesa haciendo esfuerzo, firma, sala gigante en el Ministerio de Transporte. Era. Ministro de Transporte sentado, todos los secretarios generales con sus comisiones directivas más relevantes sentados, a las 11 citados, 11:15 no venía nadie, 11:30 no venía nadie, 11:45 no venía, ya empiezo a llamar del sector empresario, ¿no? De repente cae un chico joven con una carpetita y dice, bueno, yo soy el nuevo gerente general de la Cámara, tengo un día, así que no quería venir a contarles que estamos rediscutiendo, habiendo acordado todo. Estamos acostumbrados a cazar en el zoológico, a tener relaciones que sean inconvenientes, agendas estratégicas muy inconvenientes. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es poner los pantalones largos, tener una agenda de productividad y que el sector empresario, que es quien tiene mayor capacidad de entender cuál es el camino que hay que recorrer para generar riqueza en la Argentina, tenga una mucho mayor influencia en la agenda pública, pero orientada a los intereses de generación de riqueza. Muchas veces las cámaras están dominadas por jugadores que lo que tienen es un posicionamiento en orden a sus intereses empresariales y no sectoriales. Por eso hay que ponerse los pantalones largos, mirar hacia adentro y bueno, y si la Cámara no responde a la necesidad de la empresa, proponer rápidamente, proactivamente una discusión local de proximidad en orden a la productividad que necesita cada empresa. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Lucas. Qué bueno, Mariano, que estuviste. Qué lindo que estés de vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad, siempre a disposición, ¿eh? Y a todos, gracias por participar, cuentan conmigo, cualquier cosa que necesiten, ahí está mi celular, espero ya han usado el QR, y que fue un esfuerzo tecnológico tremendo, y de vuelta, muchas gracias por la invitación, muy generoso siempre, les mando un inmenso abrazo. Bueno, y feliz Día del Amigo para todos. Feliz día. Y nos vemos en 2 semanas. Gracias otra vez a Adra y a Byton por este espacio para todos los colegas. Señores, chao. Buena semana. Que termine bien el día. Chao, chao. Chao.